ha resucitado, ya no morirá. Quien muera al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador, gran libertador, gran libertador. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes a todos aquellos que estén el día de hoy presentes en este servicio de día jueves. El día de hoy lo vamos a hacer por esta vía remota, por YouTube, como tenemos la costumbre de hacerlo los días de semana debido a esta pandemia, pero el día de hoy lo vamos a hacer solamente por YouTube, no por Zoom, y solamente por sonido debido a algunos problemas técnicos y problemas que hemos tenido para llevar la transmisión, pero se cumple el objetivo igual. Aunque estemos así y no nos podamos ver, se cumple el objetivo igual, que es el único objetivo que tenemos nosotros en el día de hoy, que es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de poder compartir la palabra del Señor. Hace tiempo que no me tocaba predicar, desde principio de enero, vengo ya llegando de unas vacaciones, como muchos hermanos también en este momento de nuestra iglesia están tomándose vacaciones, la mayoría de nuestros hermanos está de vacaciones, ya que todos tenemos el derecho ahí a recobrar fuerzas. Hoy día ya jueves 17 de febrero, ya estamos ya entrando a los últimos días del verano, del periodo estival, así que todos nuestros hermanos que estén de vacaciones que puedan ahí aprovechar bien estos días que quedan. Vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Ya hemos cantado, pero haremos una oración de consagración para poder entrar de una manera correcta, de una manera limpia ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Así que lo invito a que me acompañe a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por la oportunidad de poder, Señor, estar reunidos con mis hermanos de forma online para alabar y bendecir tu nombre, para, Señor, escudriñar las escrituras, Señor, y para edificarnos, para redarguirnos, para consolarnos, Señor, como dice tu escritura. Pero, Señor, debemos primero que nada, antes que hacer cualquier cosa, Señor, confesarnos ante ti, Señor, como pecadores. Cual más, cual menos, Señor, ha pecado en estos días, en este mismo día, y es necesario, Señor, que nos confesemos, Señor, ante ti como pecadores. Porque tu palabra dice que aunque hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y también tu palabra, Señor, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y es por eso, Señor, que nos confesamos ante ti como pecadores y pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Pido también, Señor, como quien está al frente en este momento, el perdón de los pecados de mis hermanos, Señor. Límpianos, Señor. Haznos apto para poder, Señor, alabar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, y para poder, Señor, estar en conformidad a tu escritura, Señor. Sabemos que nos cuesta, Señor. Nosotros más que nadie conocemos nuestras vidas personales y cual más, cual menos, Señor, le cuesta llevar una vida como tu palabra la dice, una vida a la altura de la vida que llevó Jesucristo. Pero, Señor, sabemos que tú nos perdonas, que tú eres fiel y justo, y es por eso que te pedimos el perdón, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, eres fiel y justo y tú nos perdonas, Señor. Muchas gracias te las damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vaya a buscar su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Usted se recordará que estamos, en el caso mío,
semana a semana que nos toca predicar el libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro tan maravilloso y del cual podemos sacar tantas enseñanzas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Anteriormente, hermanos, habíamos visto la conversión de Saulo de Tarso. Anterior a eso, habíamos visto cómo la iglesia recién comenzaban unas pequeñas persecuciones de los discípulos del Señor y que llega a su punto, ¿no es cierto?, más alto cuando es asesinado Esteban. Ese fue el momento en que la persecución fue de mayor gravedad, de mayor intensidad, y nos muestra la palabra que ahí en ese momento estaba una persona que se llamaba Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso posteriormente, como lo vimos, tiene un encuentro con Jesucristo en el desierto camino a Damasco y transforma totalmente su vida pasando a lo que conocemos el día de hoy como el gran apóstol Pablo. Y vimos también cómo esta persecución no logró el objetivo de callar a los discípulos del Nazareno, sino que más bien, como nos dicen las escrituras, todos estos discípulos que tuvieron que salir de Jerusalén llevaron la palabra, no se quedaron callados, sino que esparcieron esta semilla del Evangelio por donde fueran, en donde fueron a refugiarse todas estas personas, llevaron la semilla del Evangelio. Lo vimos en el ejemplo con Felipe, cómo en Samaria él encontró el lugar para evangelizar. Así que seguiremos el día de hoy viendo cómo sigue esta historia de la iglesia primera, de la iglesia primitiva. Anteriormente, hace algunos meses, nuestro hermano Julio predicó en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 10, así que nos vamos a saltar esa parte, ya que la idea no es sobrepoblar de predicación sobre un mismo tema, pero vamos a ver de una u otra forma un poco de lo que pasó ahí. Así que vamos a Hechos 11 del versículo 1 hasta el 18. Y nos dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La verdad, hermano, que llegamos aquí tal vez a uno de los capítulos más importantes para nosotros de la historia de la iglesia, de lo que fue el desarrollo histórico y también doctrinario de esta iglesia primitiva, de esta iglesia original. Ya que hasta este momento, hermanos, como usted lo ha podido oír
durante todos estos meses que hemos predicado, mayoritariamente, podríamos decir en un porcentaje bastante alto, la iglesia era judía. Por tanto, si era judía, sujeta a todas las tradiciones judías, a la cultura judía, a la cosmovisión judía del mundo y de la religión. En ella entonces no había mucho espacio de cabida en el que las personas no judías, que se llamaban gentiles, entraran a esta comunidad llamada la iglesia. Por tanto, aquí estamos en un capítulo que sirve de bisagra o de puente para lo que vamos a conocer más adelante, lo que es la historia de la iglesia gentil o de la iglesia más mezclada. Y este pasaje de la Biblia comienza con una oposición de los judaizantes hasta el mismo Pedro. Lo podemos ver en el capítulo 11 del versículo 1 al 3. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recordemos cómo en el capítulo 10, si usted quiere lo puede hojear, lo puede leer, Pedro tiene que ir a la casa de Cornelio, un romano, centurión romano, que de una u otra manera adoraba a este Dios de los judíos. No sabemos cómo conoció esta religión o la ley de Dios, pero sí sabemos que adoraba a Dios. Pero él tenía un problema, él era gentil. Por tanto dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Para estas personas, este grupo de la circuncisión, que más tarde el apóstol Pablo va a llamar los judaizantes, habían dos problemas en la actitud de Simón. Primero, había entrado en casa de un hombre incircunciso, es decir, de un hombre gentil, un hombre que no estaba dentro del pacto de Dios con Israel. Y además, hermano, Simón Pedro había compartido la mesa con ellos. Y tenemos que ponernos, hermano, en la cultura y eh, en la época. Debemos leer eh, la Biblia con los lentes de esa época para que veamos y notemos la importancia de lo que significaba comer en la mesa. Porque la verdad, el día de hoy, esta significación no es tan grande como lo que era en la cultura antigua. En el día de hoy usted puede ver que usted se puede sentar en la mesa, incluso en los patios de comidas con personas desconocidas, en los trabajos con sus compañeros, independiente la opinión que usted tenga de él. Pero en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, el sentarse en la mesa no era cualquier cosa, sino que significaba intimidad y vinculación entre aquellos quienes participaban. Usted lo puede ver en los evangelios cuando Jesús ve a Zaqueo, él quiere compartir la mesa con Zaqueo. No hay otra interpretación más que él quería un momento de intimidad y de vinculación con este Zaqueo. También a Jesús se le acusó de compartir la mesa con los publicanos y los pecadores. ¿Por qué? Porque estaba en intimidad y vinculación con estos publicanos y pecadores. Lo podemos ver en Mateo 9. Si usted quiere, busca su Biblia y dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose él, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesucristo fue acusado de mantener intimidad con pecadores y publicanos. La misma acusación que se le está haciendo en este caso al apóstol. Y es más, Jesús dijo que el que lo traicionó, que lo iba a traicionar en ese momento, se estaba sentando a la mesa con él en ese momento en que se celebraba la Pascua. Es decir, el que lo entregó estaba en total intimidad con el Maestro. Y también, hermano, para que usted vea la importancia de
o la significación que tenía para el judío de la época, el sentarse a la mesa, Jesús prometió compartir la mesa con nosotros en esta vida venidera que nos prometió. Y vaya, usted puede ir a Lucas 11, desde el capítulo, Lucas 22 me parece que. Lucas 22 del 14. En adelante dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que yo no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó la copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo, tomen esto y compártanlo entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó el pan y le dio gracias y luego partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que ahora entrego en favor de ustedes. Desde ahora en adelante celebren esta cena. Y más adelante, aquí está. Porque les aseguro que ya no celebraremos esta cena hasta que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Lo había pasado por alto, si me disculpa. Lo leí en la traducción del lenguaje actual, por si alguien lo está leyendo y no le coincidían exactamente las palabras. Pero es decir, Jesucristo nos está diciendo en este momento que cuando lleguemos a esta vida venidera, cuando Él en su segunda venida ya transforme todas las cosas, nuestra relación va a ser tan íntima que nosotros comeremos junto a Él en ese gran banquete. Es por esto que los judaizantes, los de la circuncisión, se levantan contra Pedro al haber escuchado estas noticias, que el gran apóstol que había predicado ya y se habían convertido 3.000 personas una vez y después 5.000 personas, estaba en la casa de un incircunciso, alguien que no era circuncidado, que era gentil fuera del pueblo y que era un pecador. Es decir, nuestro apóstol, nuestro gran apóstol se está mezclando con la chusma. Y ese es el problema que tienen aquellas personas que caen bajo un legalismo religioso. Y no solamente los judíos de ese tiempo fueron culpables de ello, sino que hoy mismo también vemos esta característica de muchos hermanos que caen en este legalismo religioso, porque usted ha escuchado muchas veces el dicho que a mí no me gusta para nada, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted lo aplica al Señor Jesucristo, bueno, el Señor Jesucristo muchas veces andaba con publicanos que para ese tiempo eran los peores traidores de la patria, además eran ladrones, pecadores también andaban con el Señor Jesucristo y incluso en algunos momentos Jesús andaba rodeado incluso hasta por prostitutas que iban a escuchar el mensaje del Maestro. Por tanto, si seguimos aplicando ese mensaje, hermano, podríamos hablar peste de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos personajes, como los personajes del día de hoy, están limitados por su religiosidad. No han tenido, ¿no es cierto?, la abertura de ojos que posteriormente el apóstol Pedro va a hacer al relatar todo lo que él había visto cuando el Espíritu descendió sobre ellos, que todavía no vamos a entrar en ese tema, pero que lo vamos a tocar posteriormente. Lo vamos a dejar aquí un poquito en stand-by, porque vamos a tocar un poquito lo que son estos judaizantes, estos enemigos de la gracia, si usted le puede decir de esa manera. Que si bien en este momento, y usted lo va a poder ver al final de esta predicación, estos judaizantes se quedan tranquilos en su mayoría porque ven la maravilla que Dios había hecho en la casa de Cornelio, no va a ser así el resto del tiempo. Usted se puede dar cuenta al leer sobre todo la carta de los Gálatas, la carta eh, de los Colosenses, si no me equivoco, como el apóstol Pablo, el lugar al que iba tenía que luchar con estas personas que le decían a los gentiles, si ustedes no se circuncidan, no siguen la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Pero el mensaje que predicaba el apóstol Pablo era de la salvación por gracia, disponible para toda persona independiente a su raza. Y vamos a ver posteriormente cómo este problema es tan grande que tienen que juntarse todos los apóstoles en un concilio, ¿no es cierto? Como el día de hoy se discute nuestra constitución, tienen que todos los representantes juntarse para ver qué pasa.
con esta situación y lo vemos en Hechos 15, que no vamos a entrar a profundidad, pero vamos a ver que sigue siendo para ese momento un problema. En Hechos 15, los primeros versículos dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que acabamos de decir. Como Pablo y Bernabé, que posteriormente vamos a ver que Pablo y Bernabé son los apóstoles a los gentiles, los que toman la bandera de predicarle a los griegos, a los romanos, etcétera, etcétera, aquí tuviesen una discusión y contienda no pequeña con estos, es decir, lo que hacían los judaizantes no era cosa menor, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, el alboroto que generaron posteriormente estas personas a las que en este momento el apóstol Pedro se está enfrentando fue no menor. Y lo vamos a ver posteriormente en las predicaciones, como el apóstol Pablo en un momento tuvo que decir basta, porque el evangelio de la gracia se está manchando por todos lados. Y usted me puede decir en esta época, pero ¿cómo, hermano? ¿De qué nos sirve saber ahora si eso pasó en la época de Jesucristo? Pero la verdad, hermano, que el día de hoy los judaizantes están más presentes que nunca. Y usted lo puede ver en redes sociales, en la calle, en todos lados, donde se levantan personas diciendo, tú para ser salvo tienes que guardar el sábado, tú para guardar salvo tienes que guardar esta dieta kosher, no puedes comer estos tipos de alimentos, tienes que celebrar esta fiesta, tienes que circuncidarte, etcétera, etcétera. La mayoría de estos también son herejes que no conocen la Trinidad, sino que más bien son unitarios, son arrianos o son algo parecido a los testigos de Jehová. El día de hoy, hermanos, están presentes, se meten en las iglesias y usted lo puede ver. No es que yo esté agrandando el tema, sino que usted lo puede ver. Les encantan los chofares, les encantan las banderas de Israel, les encantan los candelabros, etcétera, etcétera. No se sienta mal si usted tiene una bandera de Israel, si usted tiene un candelabro, no. Sino que estamos hablando de estas personas que exacerban esta parte judía de nuestra religión. Porque ninguno de nuestra iglesia dice que hay que circuncidarse, ¿no es cierto? Pero estas personas dicen, si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Tal cual lo decían en la época de Pedro, en la época de Pablo. El día de hoy, hermano, está totalmente presente esta herejía y debemos estar preparados para saber cómo combatirla. ¿Y cómo nos preparamos? Naturalmente, leyendo las escrituras, leyendo las cartas de Pablo, en las que le habla a Timoteo, en las que le habla a los Gálatas, que cómo pudieron haber dejado tan prontamente el evangelio de la gracia que él le había predicado para volver a los ritualismos de la ley. Por eso, hermano, debe estar usted en alerta. No debe escuchar cualquier cosa que tenga a la mano. Muchas veces escuchamos cualquier cosa por aquí y por allá y vienen las confusiones. Lea la palabra del Señor, instrúyase, pídale al Señor el discernimiento y el Señor se lo dará. Y vamos a dejar también aquí a los judaizantes en stand-by porque posteriormente en el libro de los Hechos los seguiremos viendo muchas veces. Para que sigamos escuchando ahora, después de esta interpelación de los judaizantes de cómo nuestro gran apóstol puede estar con estos pecadores, el apóstol Pedro nos da una gran, hermano, enseñanza de humildad y de liderazgo. Primero que nada, cualquiera podría haber dicho, yo soy el apóstol Pedro, soy el que prediqué hace poquito tiempo, se convirtieron 3.000 personas, se convirtieron después 5.000 personas, el Señor dijo que yo tengo las llaves del reino de los cielos, por tanto, si yo lo predico, es porque está bien, si yo quise ir para allá, es porque está bien. Pero vemos cómo la humildad de un gran líder de Dios se hace presente, y este apóstol no pone su jineta encima, sino que le responde con sabiduría. Y vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos. Nos dice el capítulo 4, después de esta interpelación, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. Y he aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Note aquí la diferencia, que él lo trata como un varón, no como un incircunciso y un pecador, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Vemos aquí, hermano, una respuesta fantástica del apóstol Pedro. Una respuesta con sabiduría, con la palabra del Señor y con los hechos milagrosos y extraordinarios que él había visto en ese momento. Y el apóstol Pedro nos dice aquí una verdad maravillosa y que la encontramos en el Antiguo Testamento, que es el plan de Dios para con la humanidad. El- Porque el plan de Dios, hermanos, siempre estuvo presente a aquellos que no eran judíos. Siempre estuvimos presentes en el corazón del Señor aquellos que no tuvieron la bendición de ser receptores de la palabra del Señor. Porque ya en el libro de Génesis, el, Abraham, escuchando las palabras del Señor, el Señor le dice, ah, estoy leyendo una versión un poco más moderna, así que si no le calza, no se preocupe, pero es la misma palabra. Génesis 12, del 1 al 2. El Señor dijo: Abraham, vete de tu casa, vete de tu tierra, perdón, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré todo el que te bendiga, y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti, escuche bien esta palabra, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo: en ti será bendita tu simiente, que es Israel, sino que dice: en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra son todas, independiente su raza, independiente su lugar, independiente su nacionalidad. Todas las familias de la tierra, desde el principio, desde el Génesis, estaban presentes en el corazón de Dios y estaban siendo Abraham el receptor de la bendición, que es en definitiva esta salvación. Era él el receptor para todo el mundo. Y usted me pregunta, y mucho, esto es un golpe, hermano, en la cara de lo que recién estábamos hablando de los judaizantes. Porque en realidad lo que Dios da a Israel no es que solamente ellos iban a ser salvos, no es el monopolio de la salvación, sino que Dios dio a Israel la honra de ser el receptor de la revelación divina. ¿Para qué? Como le dijo a Abraham, ser de bendición para todas las familias de la tierra. El plan de Dios para los gentiles estaba escrito desde el principio. Venía de la mano con el plan que Dios tenía para Israel. ¿Por qué? Porque Pedro se dio cuenta en este momento, y lo que nos dice en el capítulo 10, que Dios no hace acepción de personas. Dios no, mire, leamos aquí el capítulo 10, desde el 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que es lo mismo que el apóstol Pedro le está contestando a los judaizantes, pero esto es el relato del el caso específico. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba
predicando el Evangelio, el mismo Evangelio que le había predicado anteriormente a los judíos y que había predicado en la sinagoga. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Es decir, Pedro andaba con un grupo de hermanos que eran los de la circuncisión, un grupo de judaizantes que vieron cómo sobre estos gentiles habían caído el Espíritu Santo y habían, en definitiva, sido salvos al igual que ellos. Porque lo que oían, sigue el 46, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Lo que el apóstol vio era ya innegable del punto de vista que incluso hasta los judaizantes que andaban en ese momento con el apóstol se dieron cuenta que Dios no hacía acepción de personas, que lo que Dios hizo con Israel fue dejarlos como custodios de la revelación divina para hacer bendición a todas las naciones de la tierra, pero que no fue el monopolio de la salvación como los fariseos creían en ese momento y como los judaizantes estaban en ese momento creyendo. Y ahora surge la pregunta, y que es natural, y que tal vez muchas veces se lo han preguntado, es que si Israel fue reemplazado por Dios, por la iglesia, es decir, que si Israel dejó ser el pueblo escogido por Dios y ahora el pueblo escogido por la iglesia. Y hay muchas posiciones respecto a este tema, pero la podemos simplificar en dos o tres. Primero está aquello que se llama el dispensacionalismo, que cree que Dios tiene en realidad no solo un pueblo, sino que dos pueblos, estando primero Israel el pueblo de Dios y quedando vigente todas estas promesas que Israel tiene de salvación hasta el final, hasta el último de los días, y siendo la iglesia un pueblo aparte del pueblo de Israel. Tenemos la otra visión, que es la que se llama la visión, la teología del reemplazo, que es seguido por las iglesias históricas y por las iglesias católicas, que es aquella que dice que la iglesia reemplazó al pueblo de Dios, por tanto Israel dejó de tener relevancia en el panorama bíblico, siendo la iglesia el nuevo pueblo de Dios. Y está la teología o la versión de la extensión, que personalmente, y esto si usted no está de acuerdo conmigo no hay ningún problema porque es un tema secundario, pero personalmente yo creo que la iglesia es una extensión de el pueblo de Dios. Es decir, que no es que Israel haya sido reemplazado, ni que existan dos pueblos de Dios, sino que la iglesia toma el lugar de Israel en un periodo histórico. Ya no este Israel nacional o de sangre, sino este Israel espiritual, como le habla el apóstol Pablo a los romanos. Es decir, somos nosotros en este momento el pueblo de Dios, con los derechos que el pueblo de Dios tiene, con los beneficios y con las responsabilidades. Es decir, Israel no tiene más beneficios que nosotros, sino que somos todos un mismo pueblo. Y eso es lo que yo veo en la palabra de Dios. Usted es libre en este punto de pensar o de tomar cualquiera de las posturas. Pero en lo fundamental que estamos viendo en el día de hoy es esto, es que Dios no hace acepción de personas. No importa, hermano, si usted es mapuche, si usted es huilliche, si usted es tarapaqueño, si usted es de Rapa Nui, si usted es judío, si usted es europeo, si usted es chileno, si usted es argentino, si usted es mexicano. Dios no hace acepción de personas. Dios a toda su creación ama y desea, como dice, que desea que todos procedan a arrepentimiento, que nadie se vaya a condenación, que todos procedan a arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas, y es eso lo que el apóstol Pedro, le está diciendo a estos judaizantes, a estos de la circuncisión. Dios no hace acepción de personas. Tal como nosotros el día de Pentecostés recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lengua y predicamos el Evangelio, de tal manera pasó en la casa de Cornelio. Recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua y fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se bautizan
cualquier creyente, sea judío o sea gentil. Dios no hace acepción de persona y el plan de Dios con los gentiles en este momento, en Hechos 11, comienza a materializarse y a tomar fuerza. Ya había comenzado anteriormente con Jesucristo apareciéndosele al apóstol Pablo en el camino a Damasco, diciéndole a Ananías: yo necesito que tú le muestres a este Saulo de Tarso cuán, cuánto le es necesario sufrir por mi causa, y este es mi instrumento, le dice Ananías, para llevar el evangelio a los gentiles. Usted lo puede leer y ya lo hablamos anteriormente en la predicación anterior. Como dijimos, ya estábamos listos esta iglesia para recibir a la nueva familia que se unía a la familia de Dios. Nos dice eh, el escritor eh, del libro de Hechos que esta explicación del apóstol Pablo, este mensaje, esta exposición de todo lo que él había visto, estos milagros que el Señor había visto en la casa de los gentiles, de los pecadores, se maravillaron con esta respuesta. Y dice el 18: entonces, oídas estas cosas, se callaron los judaizantes. Todos aquellos que decían no, es que se deben circuncidar, no pudieron hablar más, y dice, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y usted lo va a poder ver, hermano, durante las restantes predicaciones, cómo este nuevo pueblo de Dios que se ingresa, más bien, esta nueva familia que ingresa, comienza a entrar en montones. Porque luego dice, si nos vamos al 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, como lo habíamos dicho, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se acuerda? Solamente esta iglesia estaba siendo judía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí podemos ver cómo el mensaje del evangelio en cuanto a la cosecha de almas explota de una manera fenomenal, porque ya no solo este mensaje del evangelio estaba siendo predicado en las sinagogas para los judíos, sino que ahora, con esta explosión en la casa de Cornelio y con estos varones que fueron valientes al predicarle a los griegos, el evangelio nuevamente comienza a expandirse sin la limitación de la raza, sin la limitación de la religión, sino que como promesa a toda la familia de la tierra. Y para terminar, hermano, el texto de la casa de Cornelio nos muestra no solo que la salvación de Dios es por gracia, no solo que la salvación del Señor no está sometida a una nacionalidad, a un ritualismo de la ley, ni tan solo está en las manos de una determinada población, sino que también es para cualquier persona de la tierra. Pero nos muestra también que la gente buena no entra al cielo. Y tal vez en este momento hay alguien exaltándose y dice, pero ¿cómo está diciendo eso el hermano? La gente buena no entra al cielo. Y la verdad es que justamente es lo que nos dice la palabra del Señor. Y devuélvase al capítulo 10, porque aquí en el primer versículo nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía
llamada la italiana. Piadoso, es decir, bueno, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Acá, hermano, tenemos la definición de lo que sería un hombre bueno en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Este hombre era piadoso, era bueno y era temeroso de Dios. El hombre entonces amaba a Dios y amaba a su prójimo. Pero claramente nos muestra que la persona buena no entra al cielo porque es el apóstol Pedro quien debe llevarle el evangelio. Si usted se da cuenta, cuando leímos la respuesta del apóstol Pedro, él dice que el centurión vio un ángel que bajaba del cielo y que le dice, anda a buscar a Simón, al que le dicen Pedro, y él te va a hablar palabras que te van a hacer salvo a ti y a toda su casa. Este hombre bueno, hermano, no tenía cabida al cielo, sino hasta que Pedro, el apóstol, le predica el evangelio a esta persona. Y eso es lo que vamos a tener que quedarnos el día de hoy. Los hombres buenos, hermanos, no entran al cielo. Porque aquello que nosotros llamamos bueno, nos dice la palabra del Señor, para el Señor no es bueno. Porque si bien nosotros dentro de nuestros atributos poseemos bondad, poseemos justicia, poseemos amor, estos no son nada ante Dios, quien es amor, quien es justicia, quien es bondad. Los hombres buenos no entran al cielo. Por eso el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por usted y por mí. Por eso el Evangelio es por gracia, no por obras. Aquí nos dicen Filipenses del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es lo que tiene que entender el día de hoy usted. El Señor ha proveído la salvación para todo el mundo, independiente de su raza, independiente de su lugar en donde viva. Pero que los hombres buenos no entran al cielo, sino que aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, son salvos, no por obras, porque ninguna de las obras que nosotros podamos hacer es suficiente para poder comprar nuestra salvación, sino que Jesucristo tuvo que comprar por nosotros nuestra salvación, nuestro acceso a la vida eterna. Los hombres buenos, hermano, no entran al cielo. Y usted me dirá, claro, hermano, sí, es claro, pero hay que ser bueno también para poder entrar al cielo, porque como dicen por ahí, Dios da la salvación, pero hay que mantenerla. Pero hermano, eso tampoco lo dice la Biblia y lo invito a Filipenses 2, 12 y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí el hermano se para y dice, sí, pues hermano, si hay que portarse bien, hay que ser bueno para ir al cielo. Pero no leyó el versículo 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, los hombres buenos no entran al cielo. Al cielo entran los pecadores arrepentidos y redimidos por la sangre de Jesucristo. No aquellos que intentan ser buenos por sus obras, sino que aquellos que hacen obras porque Dios ya hace la obra en ellos. Así que, hermano, hemos presentado el día de hoy la salvación por gracia, la salvación universal que está al alcance de todas las familias de la tierra. Pero esta salvación es por fe, por gracia, perdón, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted quiere ser salvo, hermano, usted no tiene que ser bueno. Usted tiene que reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y servirle hasta el día de su muerte. ¿Por qué?
Porque si tú, hermano, te humillas ante Jesucristo y aceptas al Señor como tu Señor y Salvador, el Señor va a poner en ti el querer como el hacer, para que sean como los de Filipo, que siempre han obedecido la prescripción del apóstol, no como en su presencia solamente, sino mucho más cuando él no estaba. Se ocupaban en su común salvación con temor y temblor porque el Señor había puesto en ellos el querer como el hacer. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Vamos a terminar ya este servicio haciendo una oración. Posteriormente vamos a poner el himno Jesús es mi Rey soberano. Vamos a cantar y se va a terminar el servicio. Vamos a quedar despedidos para poder seguir haciendo nuestras actividades. Así que el Señor lo bendiga. El día domingo hay servicio. Ahí usted lo puede ver en la pantalla. A las 18 horas el servicio en nuestra iglesia es presencial. Y que el Señor nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por haber tenido esta oportunidad de poder escuchar, Señor, y de exhortar tu palabra. Gracias, Señor, porque en este capítulo, Señor, nos has mostrado cómo nosotros, aquellos que no pertenecemos a ese pueblo de Israel, Señor, estuvimos siempre y desde el principio, Señor, en tu corazón. Que no fuimos, Señor, ciudadanos de segunda clase de este mundo, sino que fuimos eh, aquellos que recibieron el pacto de la gracia, Señor. Gracias porque tu gracia nos alcanza el día de hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, porque el día de hoy podemos conocer y escuchar estas verdades tan grandes del Evangelio. Señor, si alguna persona lo escucha y hace, Señor, vida a esta palabra, Señor, ten misericordia con ella y dale, Señor, este don de vida que le diste, Señor, a Cornelio para que pueda ser ella salva o él salvo y su casa también, Señor. Gracias, Señor, te los damos en el nombre y en los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga a todos.